¿Tú cómo mides que una campaña o cómo controlas eso también en la operación para asegurar esa promesa? Resultados, Ujú. básicamente, ¿no? Niveles de convocatoria, niveles de ventas. Para uno de los retos que nosotros hemos visto, ¿no? Con distintos restaurantes es justamente cómo tienes esa trazabilidad, ¿no? Lo que intentamos es tener horarios hasta los que se aceptan Ujú. las reservas y horarios en los que ya no se aceptan si no es por orden de llegada. Claro. Para los que no te conocen, ¿podrías contarnos brevemente quién eres y tu trayectoria? Bueno, sí, primero agradecerles la invitación para poder, a nosotros nos interesa mucho poder compartir con empresarios Ujú. un poco la experiencia que hemos tenido en todo este lapso de tiempo. Bueno, yo soy Jorge Wong, soy gerente, soy vicepresidente del sector franquicias de la Cámara de Comercio de Lima, Ujú. soy muy metido en el mundo de las franquicias y también soy gerente de marketing de la cadena Embarcadero 41, ¿no? Ujú. Con la cual ya tenemos 22 años en el mercado, justo estamos en el mes de aniversario, Ujú. estamos en el local fundador de la cadena en Surco. Ujú. Y bueno, contarles un poco el crecimiento que hemos podido tener en el lapso de este tiempo, ¿no? Ujú. Nosotros ya en la actualidad tenemos 14 restaurantes en el Perú, Ujú. de los cuales 2 están en Arequipa. Estamos desde clubs como el Club Regatas, centros comerciales como Megaplaza, Ujú. Plaza Norte, Mall del Sur, Real Plaza Centro Cívico, en zonas empresariales como San Isidro, turísticas como Lima. Ujú. Entonces tenemos una amplia variedad de propuestas. En el extranjero ya estamos en Ecuador, tenemos un restaurante Embarcadero 41, ya somos una cadena en Estados Ujú. Unidos, tenemos 4 restaurantes en la Florida, Ujú. que les va súper bien, ya probablemente en un Sí. futuro cercano vayamos por tener el quinto. Y bueno, como novedad, ahorita en estos Sí. instantes, en estos días, abriendo Santiago de Chile, ¿no? Claro. Embarcadero en Chile. Claro, qué interesante todo este punto de la expansión. Más adelante vamos a ir a detalle con eso. Me gustaría saber al principio, hace 22 años, Uh -huh. cómo fueron esos inicios para ustedes y cómo fuimos hasta el día de hoy con más de 10 locales en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, ya 19 locales Claro. casi en distintas partes del mundo. De hecho, ha sido todo un proceso, Ujú. ¿no? Un proceso que no es fácil porque tiene un proceso de aprendizaje y todo ese proceso probablemente también va acompañado del error, ¿no? Claro. Porque si bien ahora hay muchos temas informativos como el que están brindando ustedes, Ujú. si retrocedemos hace veintitantos años atrás, no había tanta información de lo que eran las franquicias, por Claro. ejemplo, de lo que eran formatos o estructuras de crecimiento a escalas Ujú. internacionales. Uno más se guiaba por lo que veía como experiencias de las grandes marcas en el extranjero. Claro. Entonces, ha costado realmente y cuesta mucho el poder irse desarrollando en Ujú. este mercado, ¿no? El Ujú. poder tener un desarrollo de crecimiento que, como te digo, creo que lo más importante es establecer una estructura sólida Ujú. que te permita crecer, Claro. ¿no? Establecer procesos, procedimientos, formatos, Ujú. ¿no? Entonces, Ujú. eso ha sido, creo, lo más importante para poder estar en esta etapa de crecimiento. Nosotros consideramos que todavía estamos Ujú. en una etapa de aprendizaje y crecimiento. Claro. Creemos que ahora el mundo se abre como una oportunidad de opciones súper Ujú. grande y de verdad que queremos aún seguir creciendo mucho más de lo que actualmente estamos, ¿no? Claro. Y desde el principio lo pensaron que esto iba a terminar así, que iba a ser una franquicia. Bueno, Embarcadero inicia realmente con un restaurante que se vuelve exitoso por un concepto de entretenimiento, ¿no? Ujú. O sea, al Claro. final se mezcla el concepto de gastronomía con entretenimiento y se crece mucho en este concepto, pero el entretenimiento es cíclico, a Ujú. diferencia de la gastronomía es eterna, y generalmente Ujú. el entretenimiento tiene ciclos de vida, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decidimos en algún momento que ser más por el lado gastronómico porque visorábamos este potencial que realmente tiene de Ujú. crecimiento, ¿no? El Claro. poder crecer como cadena, como cadenas internacionales inclusive, ¿no? Mira lo que Ujú. está pasando en Estados Unidos, ya tenemos una cadena en Estados Unidos y la idea es que eso pase en otros países también, Ujú. ¿no? Probablemente Ujú. esta apertura de Santiago, ojalá que dé la oportunidad de abrir más locales en Santiago. Ujú. Y así ya estamos inclusive incursionando con un proyecto, con otra marca piloto en España también, ¿no? Ujú. Entonces probablemente el futuro también es ingresar a Europa. Hay mucha Claro. oportunidad, ¿no? Claro. Y para ti, ¿cuáles han sido los factores clave que han impulsado este crecimiento al día de hoy? Mira, yo pienso que clave es establecer un orden y una estructura como te lo comentaba, ¿no? Ujú. A veces uno no se basa bien en todos los procedimientos que puedes tener en las diversas áreas del negocio, Ujú. ¿no? Entonces, esa estructura sólida
es la que te permite crecer. Y obviamente eso va estructura, acompañada de un equipo de Ujú, trabajo, acompañado de adaptaciones ujú. a distintas realidades en las que vamos incursionando, ¿no? Y a nivel de marketing, digamos, ¿cuál ha sido la diferencia para ti de manejar, digamos, dos, tres restaurantes, ahora ya manejar una franquicia global? Bueno, de hecho, el marketing para cada empresa es Ujú, distinto, ¿no? Uno ujú, lo va adaptando a lo que es su concepto de negocio. En el ujú, caso de negocio de nosotros, no es sencillo porque nosotros somos una marca muy plana ujú, que llega a distintos tipos de públicos objetivos. O sea, ujú, estamos hablando de que puedes tener un local en Los Conos, como puedes tener un local que está en una zona netamente turística como el centro de Lima, o unos restaurantes en una zona ujú, netamente empresarial, como son los dos de San Isidro, ujú, o en el que estamos, que es una zona familiar. Entonces, eso te obliga a tener una estrategia de marketing global como marca y una estrategia de marketing regional por ujú, zonas, ¿no? Lo que le ujú, llamamos nosotros marketing local, ujú, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que ese marketing local precisamente ataque solo a la zona de influencia, mientras que el marketing general lo que busca más es el posicionamiento y crecimiento como marca, ¿no? ujú. Y digamos, ahí uno de los retos que yo he encontrado, ¿no? Al momento de trabajar con algunas franquicias es que muchas veces los franquiciados tratan de implementar sus propias acciones que muchas veces también se terminan alejando del concepto global que la marca debería imponer. ¿Eso cómo lo manejas? Sí, mira, ahí nosotros lo que intentamos en el caso, por ejemplo, de las franquicias hacia el extranjero, porque lo que es Lima lo manejamos nosotros directamente. Ujú, En el caso del extranjero, lo que intentamos es, número uno, tener un apoyo de consultorías externas, ¿no? ujú, Porque como comprenderás, también hay realidades ujú, y temas distintos en cada país, claro. ¿no? Que parten desde los gustos y preferencias, ¿no? Ujú, Entonces, lo que intentamos es tener agencias de apoyo que nos permiten el manejo local, ujú, ¿no? ujú, Eso es importante. Y lo otro sí, como tú comentas, no es fácil manejar un claro. concepto de franquicias, porque si bien la idea es de que nosotros establezcamos ciertos patrones de manejo, al final siempre hay propuestas en las Ujú, cuales nosotros estamos súper abiertos. El claro. tema es conversarlas, evaluarlas y probarlas, Ujú, ¿no? Porque al final se han dado casos en el mundo sumamente exitosos que son claro. ideas de los franquiciatarios que al final Ujú, se pueden incluir inclusive en el marketing ujú, general de la cadena, ¿no? claro. Claro. Ahora, ahorita que mencionas, ¿no? Recuerdo un video que vi del CEO de Starbucks, ¿no? Que habla de cómo él empezó a hacer crecer la cadena de cafés y que llegó un punto en donde se dio cuenta que la calidad empezó a perderse y tuvo que cerrar un día de operaciones, capacitar a todos los empleados, porque creo que cuando tú decides hacer algo, también decides no hacer otras cosas. Entonces, parte de tener una franquicia y crecer al ritmo que tú estás teniendo, creo que hay un tema de la calidad en el servicio, en los productos, en la operación, que tienes que ver cómo mantener, ¿no? Porque finalmente en marketing tú vendes una expectativa, pero cuando llega la gente hay que cumplir esa expectativa. Sí, Entonces, claro. ¿cómo has manejado ese tema de la calidad? Mira, ahí hay una, como dices tú, ¿no? Lo que uno ofrece como marketing es una promesa, ¿no? Una Ujú, promesa de un valor que al final tienes que ver cómo lo cumples. Y ujú, eso va no va alrededor de la venta de un producto, sino va ujú, alrededor de toda una experiencia gastronómica que se ujú, brinda desde como comentas tú, el ujú, servicio, el producto, la atención, el ujú, servicio postventa. Entonces, lo que nosotros, no es fácil, ujú, definitivamente, sobre todo yo quiero que la gente entienda muy bien de que no es fácil porque trabajas con seres humanos y los claro. seres humanos cometen errores o no Ujú, necesariamente se guían por todo lo que tú le estructuras. Pero la ujú, idea es intentar reducir toda la cantidad de errores que puedes tener, ¿no? ujú, ¿Y cómo los reduces? Con sistemas, primero, estableciendo la estructura que te comentaba, teniendo procesos y procedimientos súper claros, ujú, y mientras más los puedas llevar de la mano con la tecnología, mejor, porque eso te va a ayudar mucho. Y lo otro es un sistema constante de capacitaciones y soporte, ¿no? O ujú, sea, cuando tú tienes una franquicia, lo que tienes que entender es que estás en un negocio en el que tienes que brindar mucho soporte a las personas que les ujú, estás brindando tu negocio para que ujú, precisamente lo mantengan como tú quieres que se ujú, mantenga, ¿no? ujú. Y volviendo un poco atrás, ¿no? ¿Cómo fue ese paso de tener tu primera franquicia? Porque me imagino que ahí hay un tema
de temor, creo que era la primera vez que lo estaban haciendo, ¿no? De soltar tipo una operación que tú controlabas al 100% a empezar a tener a estos franquiciados. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, es un proceso, como te digo, sumamente complicado. De hecho, lo primero que tienes que hacer, porque una franquicia básicamente es un negocio que tú has logrado replicar Ujú, en el lapso del tiempo de forma ujú, exitosa, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que tienes que tener el concepto de cadena. O ujú, sea, claro. primero, antes de aventurarte a dar tu marca a un tercero completamente externo, lo que tienes Ujú, que hacer es establecer sólido tu concepto de cadena. O ujú, sea, ya haber replicado tu concepto y saber de que puedes manejarlo ujú, en otro mercado o con otra o en otro o con otro restaurante en este ujú, caso. Luego que ya tienes esa estructura sólida, viene el proceso de aventurarte a realizar ujú, una franquicia, ¿no? Que al final es un manejo complicado porque es un matrimonio el que tú ujú, realizas, ¿no? Entonces tienes que tener bases muy sólidas desde el área legal, desde los contratos iniciales que te protejan y protejan también al franquiciatario en todo sentido, ujú, y de ahí el tener esa estructura de la que tanto estamos hablando para que la puedas transferir hacia un tercero, ujú, ¿no? Porque definitivamente ahí está el manejo importante, ¿no? ujú, El know-how del negocio, como se le claro. llama, ¿no? Cómo se lo transfieres de Ujú, forma adecuada y cómo lo puedo utilizar ujú, de forma adecuada. Y lo siguiente que hemos aprendido es que es un paso que tienes que ir de la mano, acompañados completamente de la mano en todo momento, ¿no? ujú, Porque si no, tienes muchos altibajos o tienes muchas distracciones que al final te pueden llevar hacia que el negocio no ujú. funcione como tú deseas, ¿no? Y ya yéndonos a la parte de marketing, mm, ¿cómo para ti ha ido evolucionando el marketing desde hace 22 años al día de hoy? Bueno, definitivamente hay una evolución con el mundo de las tecnologías y las redes sociales que es Ujú, realmente ha cambiado y yo creo que no solo ha cambiado, sino sigue cambiando y va a cambiar muchísimo más, ¿no? Ahora claro, la inteligencia artificial creo que está cambiando mucho las reglas de juego y cómo uno utiliza ujú, las herramientas, ¿no? claro, Pero yo de verdad soy un fiel creyente de que el marketing tiene muchas aristas, ujú, ¿no? Básicamente lo que tú tienes son herramientas y esas herramientas tienes que a utilizarlas de acuerdo al negocio que tú ujú, tienes. Entonces existe un mundo online y existe un mundo offline, ¿no? ujú, Y en ambos hay estrategias. Y yo claro, las intento combinar mucho ujú, para convivir con todo este mundo que el marketing te brinda, ¿no? ujú, A veces uno se centra, ¿no? Y lo primero que empieza a pensar cuando habla de marketing ahora, ¿y cómo hago para ser viral en TikTok? claro, ¿O cómo soy viral en Instagram, ¿no? Cuando yo al final lo que creo es que tienes que encontrar qué herramientas son las adecuadas para tu ujú, negocio y que te van a dar los resultados que realmente quieres, ¿no? claro, Yo te doy experiencia, ¿no? A veces uno cree que esos negocios virales, por ejemplo, ¿no? Si no estás preparado para dar un soporte ujú, de atención claro, adecuado, una viralidad te puede jugar en contra, ujú, porque al final vas a llegar claro, a un restaurante repleto de cola, con un producto que probablemente no es ujú, el que tú tenías pensado, claro, porque simplemente la empresa no estaba preparada para ujú, recibir en su capacidad instalada lo que le llega. Entonces ujú, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las herramientas, como te digo, saber cómo utilizarlas en cada caso y al final aprovecharlas, porque definitivamente la tecnología ahora te brinda un mejor manejo de los costos, te permite evaluar constantemente ujú, resultados, ¿no? O sea, hay que ver el lado positivo a cada herramienta, ¿no? claro, claro. Y en esta parte de ese balance, ¿no? Que creo que es súper importante y lo que mencionas que hay muchos que quiebran de éxito, ¿no? Viene un montón de gente, no estás preparada la operación, no tienes los insumos, tienes la cola, la satisfacción del cliente baja. ¿Cómo tú gestionas esas campañas, ¿no? Porque tienes que medir también, ¿no? Hay millones de consumidores y menos restaurantes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo mides que una campaña o cómo controlas eso también en la operación para asegurar esa promesa? Bueno, ahí tienes, como digo, en lo que estamos conversando hay muchas evaluaciones que hacer, Claro. ¿no? Así como salen muchos restaurantes, Ujú, cierran claro. muchos restaurantes. O sea, Ujú, estamos hablando de que casi un 90% no sobrepasa la valla de los 3 a claro. 5 años. Ujú, O sea, realmente yo pienso que un negocio, cuando logras que sea exitoso, es cuando lo haces sostenible en el lapso del tiempo, ujú, ¿no? Ese es un punto que creo que es importante que los empresarios gastronómicos los tengan súper claros, ¿no? ujú, ¿De qué vivo yo? ¿Vivo de un cliente foráneo que viene por un tema de moda o claro. vivo
de un cliente frecuente que va a ir de la mano con mi producto por el lapso del tiempo, ¿no? Claro. Esos aspectos yo creo que son súper importantes. Ahora, cuando uno plantea estrategias, ¿cómo las mides? Bueno, las mides por resultados, básicamente, ¿no? Niveles de convocatoria, niveles de ventas, ¿no? Que ahora, como te digo, inclusive en las redes sociales te permiten sistemas de mediciones, Claro. hasta con desarrollo de leads, por ejemplo, ¿no? De clientes potenciales, y esos clientes potenciales los evalúas a cómo los conviertes en clientes reales, ¿no? Claro. Ahora, uno de los retos que nosotros hemos visto, ¿no? Con distintos restaurantes es justamente cómo tienes esa trazabilidad, ¿no? Porque no necesariamente, por ejemplo, acá cómo está el tema de reservas y walking, ¿no? Porque por reservas podrías ver ahí a tanta gente ha llegado y vienen producto de esta campaña, pero no siempre es así, ¿no? A veces miran el anuncio y después de un mes vienen. Eso, ¿cómo Sí, manejas eso? ese es un tema, inclusive hasta cómo manejas una estructura de sistema, porque, no sé, nosotros, por ejemplo, podemos tener ciertos locales que tienen un nivel de rotación sumamente alto y al final el tener una reserva, lo que puedes hacer es estancar tu flujo de venta, ¿no? Entonces, lo que intentamos es tener horarios hasta los que se aceptan de las reservas y horarios en los que ya no se aceptan si no es por orden de llegada. Claro. Inclusive por la misma incomodidad o satisfacción que puede generar hacia tus clientes, ¿no? Te imaginas estar en un restaurante con una cola inmensa y de pronto hay una mesa vacía que nadie la atiende y llega alguien de pronto tarde, porque generalmente la gente no te termina, por eso hay tiempos de tolerancia, tienes que establecer una forma de comunicación muy sólida, ¿no? Entonces, como te digo, ahí yo pienso que cada negocio tiene que encontrar su propia fórmula, porque hasta depende de tu capacidad instalada, ¿no? Ahora hay restaurantes muy pequeños que no te van a soportar esos sistemas de atención. Ahora, como dices tú, ¿cómo se mide? Al final es de distintas formas, ¿no? El ideal es inclusive el ver el ticket que te puede generar esa misma mesa, ¿no? A mí me pasaba, había un sistema por ahí, no voy a comentar el nombre, que te cobraba por cantidad de personas que venían, ¿no? A los locales. Pero, por ejemplo, inclusive al final ellos generaban un cobro y te tenían una reserva de 15 y llegaban probablemente 14 personas. Entonces, y te cobraba por 15. Entonces, al final, todo ese tipo de análisis uno tiene que evaluarlos en base a los niveles de ventas y los objetivos que tiene. Claro, ¿no? claro. ¿Y alguna campaña que tú hayas implementado, alguna estrategia que haya sido la más impactante para ti en todo este tiempo? Mira, para mí un tema que siempre lo comento, ha sido súper impactante, yo creo que para nosotros hay un antes y un después de pandemia, ¿no? Entonces, como comprenderás, antes de la pandemia, nuestro producto, que es un producto que no tiene una naturaleza de delivery, a diferencia de una hamburguesa, una pizza, un pollo a la brasa, fue un proceso complicado, ¿no? El realmente adaptar nuestros productos a este canal no ha sido sencillo. Sin embargo, en la actualidad ya nos implica hasta un 20% de las ventas. De hecho, hemos desarrollado productos que ahora se quedaron y tú los encuentras y ya son parte del feeling de Embarcadero 41, como los Maquis by Embarcadero 41, que realmente ha sido un caso bastante exitoso porque los Maquis han funcionado muy bien y también nos ha permitido el incursionar en horarios que la venta era más baja, porque precisamente el peruano tiene esta idea, ¿no? De que no me como un ceviche de noche, equivocada idea, dicho sea de paso, y con estos productos hemos logrado también elevar mucho nuestros niveles de venta, ¿no? Y hablando justamente ahí del desarrollo de productos, ¿no? ¿Cómo te mantienes al tanto? O sea, ¿cómo innovas en esa parte, ¿no? Porque me imagino que hay una gestión ahí de la carta de productos, ¿no? Me imagino que debes tener tu Pareto, estos productos son los que más venden, estos no, pero ¿cómo lo gestionas? Bueno, la idea es desarrollar una carta inteligente, ¿no? Una carta inteligente que te permita tener tu Pareto, como dices tú, tus productos que siempre son de venta fuerte. Por ejemplo, nosotros, de hecho, el ceviche, el arroz con marisco, ¿no? Son productos que se venden constantemente de una forma muy fuerte, pero también tienes que tener la propuesta gastronómica de la mano que brinde novedad o que te brinde un diferencial frente a la competencia, ¿no? Y que al final esos productos novedosos se pueden convertir en tus productos a futuro líderes que ya se quedan establecidos en la marca, ¿no? Claro. Por decirte, acá nosotros tenemos, no sé, un pescado, un tacu-tacu, 3 quesos de mariscos, ¿no? O tenemos un chaufa charapa, que iniciaron como esta propuesta gastronómica novedosa, que al final se han vuelto en productos bandera de la cadena y que se mantienen, ¿no? Y lo otro es ir midiendo tus distintos
horarios de venta también, Ujú, ¿no? No es lo mismo el día que la noche, no es lo mismo el canal delivery que el canal salón. ujú, Entonces, por ejemplo, en el delivery tenemos una carta que no es la misma de salón, porque hay productos que no tienen una naturaleza delivery y no van a llegar bien, ¿no? claro. Entonces, al final es cómo tú desarrollas tu carta inteligente Ujú, con cambios constantes. Yo creo que ahora el proceso, antes tenías una carta y esa carta te duraba, pues, no un claro. año, ¿no? Ujú, Ahora, en cuestión de probablemente meses, ujú, cortos meses, puedes estar constantemente renovando tu carta, claro. ¿no? Porque hay temas de variabilidad de precios, variabilidad de Ujú, poder conseguir determinados claro. productos, diferenciales en temas de resultados de ventas, ¿no? Ujú, Entonces, pienso que tienes que ser muy activo con el ujú, desarrollo de una carta claro. 100% inteligente, ¿no? Claro. ¿Y eso cómo lo expandes? Porque, claro, el de Florida tiene otras preferencias y usos, el de Chile probablemente otras, los insumos de repente no están allá. Claro. ¿Cómo manejas eso para Bueno, hacer? ahí de arranque, primero que tienes un proceso de tropicalización de Ajá. producto de entrada, ¿no? O Ujú, sea, tú lo que tienes que es adaptarte primero al mercado. Entonces, ujú, si bien hay una propuesta de gastronomía peruana especializada en pescados y mariscos, que es el corazón de lo que nosotros proponemos, ujú, hay un proceso de adaptabilidad para cada realidad, claro. ¿no? Entonces, nosotros desde el proceso de investigación que mandas a los chefs a que desarrollen y evalúen lo que van a vender allá, ya vas armando tu propio pareto de Ujú, venta que vas a tener que adaptar. Por ahí meterles algunos productos peruanos que pueden funcionar mucho, ¿no? claro. Que probablemente no los tienes acá. Entonces, Ujú. hay una carta base y otros productos que se van adaptando a la realidad de cada país, ¿no? A nivel de retos y los problemas que has enfrentado al momento de escalar, ¿cuáles han sido los más importantes que recuerdas? Bueno, como te digo, primero es el lograr esa estructura sólida, que Ajá, es una estructura que va cambiando claro. constantemente. O sea, no es que tú ya armaste tu estructura y eso te va a Ujú, durar para siempre, claro. sino tienes que irte adaptando mucho Ujú, con lo que va pasando en la realidad, ¿no? ujú, Por ejemplo, en la actualidad el nivel de rotación de personal ha aumentado mucho en ujú, general, en el rubro, ¿no? Me claro. imagino que tú lo has tocado en algunos de los casos que he visto con los empresarios. Entonces hay un proceso de adaptabilidad constante y creo que ahí está el reto, ¿no? En Ujú, cómo te vas adaptando a los constantes cambios que van existiendo. ujú, Y de hecho el incursionar en mercados distintos es siempre un reto súper difícil, ¿no? claro. Estamos ahorita con todo el ingreso a Santiago de Chile y se te Ujú, presentan cosas que uno no las tiene mapeado porque es otro mercado, es otra claro. realidad, es otro cliente, ¿no? Entonces, ahí está el reto constante de ver cómo logras que lo que tú has desarrollado se pueda replicar de la mejor manera en el mercado que estás ingresando, ¿no? Claro. ¿Y han tenido cierres de algunos locales? Sí, claro, en el proceso de Ujú, aprendizaje, o sea, como te digo, uno a veces piensa que una marca consolidada, sólida, no tiene algún altibajo. claro. Entonces, sí los tienes porque hay un proceso de Ujú, aprendizaje. O ujú, sea, no existe y el empresario, porque tu programa es un ujú, programa que está orientado al claro. empresario, tiene que entender eso, ¿no? Que parte de convertirse en un empresario es tener la posibilidad del fracaso, Claro. ¿no? Y aunque no creas, no es el caso poco. Ujú, Como te comento, restaurantes son más los que cierras que los que aperturan o los que duran en el lapso del tiempo. ujú, Sin embargo, lo que sí te ayuda a tener una marca sólida es que ese riesgo sea mucho menor, claro. ¿no? Ujú, Y que los casos de éxito sean mayores de que cualquiera y que pueda seguir manteniendo ese crecimiento constante que es lo que estamos buscando, ujú, ¿no? ujú. ¿Y en qué momento tú decides cerrar un local, no? Porque hay una línea bien delgada entre persistir y ser terco, ¿no? Sí, no, claro, uno tiene yo creo que parte del éxito de un negocio está en la toma de decisiones, ¿no? Ujú, Y al final, si tienes lo que no te suma, ujú, tienes que ir tomando estas decisiones por más drásticas que tengan que ser. claro. Como te digo, por suerte no es un tema común, sino Ujú, es algún tema aislado que se claro. ha presentado. Y yo creo que con el aprendizaje cada vez debería ser más Ujú, aislado, pero como te digo, hay situaciones que uno no las tiene planteadas. Mira, nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, en pandemia de no cerrar locales. ujú, Nosotros en pandemia logramos claro. mantener, sin embargo, en un Ujú, gran porcentaje de las cadenas que habían, todas cerraron claro. algunos locales, ¿no? Ujú, Y las realidades cambiaron, ¿no? ujú, Entonces, como te digo, yo pienso que es algo para lo que uno en algún momento tiene que estar preparado y saber ujú, en qué momento tomas las decisiones de que no te está sumando un proyecto, ¿no? ujú. Y ahora que van a abrir Chile, ¿no? ¿Cuáles son los factores clave de éxito para ti o los supuestos bajo los que están yendo allá? Bueno,
A ver, ahí tienes un tema de que definitivamente el posicionamiento o fuerza de marca que tienes todavía no lo tienes allá, más sí el posicionamiento que tiene la gastronomía peruana. De hecho, en Santiago hay más de 1000 y tantos restaurantes peruanos en Chile, ¿no? Entonces, aspectos como la ubicación son súper importantes para el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto nos encantó porque es un proyecto que está en una especie de town center, ¿no? Que se llama Mute en Santiago de Chile, que está ahorita de moda, porque precisamente ha combinado el tener una zona de mercado, zona gastronómica, zona de tiendas. Es como un centro comercial muy variado, que inclusive tiene ingresos directos que llegan desde del subterráneo de la zona empresarial de Santiago hasta llegarte a zonas empresariales. Entonces yo creo que la ubicación es un factor muy importante que uno debe definir en el negocio. Lo otro es el socio estratégico que vas a tener allá, ¿no? Alguien que conozca el mercado y que realmente te pueda sumar mucho con el proyecto que tú quieres realizar y sobre todo al lograr que se conozca lo que es tu marca en otras realidades también, ¿no? Para las franquicias, digamos que hoy día ya tienen, ponle 7, 10 locales, ¿no? Como franquiciados entre la matriz y los franquiciados. ¿Tú qué les recomiendas para que se sigan expandiendo? Mira, a ver, hemos hablado mucho del tema de estructura, pero un tema también que es importante para el proceso es el soporte, ¿no? O sea, cómo tú les puedes brindar una constante supervisión para que no se te vaya de las manos y un constante soporte para que el franquiciado pueda sentir el apoyo de la marca para poder seguirse desarrollando, ¿no? Claro. Esos son dos factores que yo creo que son súper importantes, ¿no? Y finalmente, ¿tú cómo ves primero la industria gastronómica de acá al futuro? ¿Qué es lo que ves? ¿Por dónde crees que va a ir? Bueno, yo creo que hay todavía una enorme oportunidad de crecimiento. De hecho, como te digo, la gastronomía peruana yo pienso que ahora se ha abierto al mundo y está siendo muy bien vista, entonces eso te genera mucha oportunidad. Creo que hay una oportunidad de mejor y profesionalización que se tiene que trabajar, que se tiene que ir de la mano con este crecimiento, porque hay mucha informalidad, entonces, y al final hay muchos factores alrededor de la gastronomía. No es solo hablar de un restaurante, sino hablar desde los productores de insumos que realmente te puedan brindar durante todo el tiempo los insumos que te brindan, la tecnología y los aparatos de gastronomía que están cambiando constantemente, facilitando y mejorando las formas de trabajo, ¿no? Y ahora todo este mundo que se abre con las redes sociales que te permite llegar al mundo de una forma muy rápida, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha oportunidad, pero falta mucho por estructurar y profesionalizar, creo, ¿no? Claro. Y esa es la tarea que tenemos que hacer, no solo individualmente como empresarios, sino como grupos, como gremios, como gobierno, o sea, todos los que estamos involucrados en este mundo de la gastronomía, ¿no? Claro. Y por el lado del marketing, ¿qué es lo que ves? Y la tecnología, ¿qué cosas ves a futuro? Bueno, yo realmente estoy sorprendido con la inteligencia artificial de cómo está cambiando la jugada y creo que ese va a ser y va a ser mucho más una herramienta clave en cómo uno va a empezar a utilizar esas estrategias, porque ahora vas a poder llegar a comunicarte de una forma muy directa, ¿no? La vez pasada veía una forma en que se utilizaba la inteligencia artificial que le decía a la persona su nombre, sus consumos anteriores. Entonces ya estás hablando de un nivel de personalización muy alto, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo están utilizando hoy? Bueno, estamos ahí en ese proceso de aprendizaje, de hecho es algo novedoso, pero sí estamos utilizando algunas ideas de herramientas de inteligencia artificial para utilizar el desarrollo de los planes, los contenidos que desarrollamos, pero creo que esto se va a aumentar y a futuro viene mucho más, ¿no? Vamos a cerrar con unas preguntas tipo ping-pong. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, no? ¿Excel o tu intuición? Intuición. ¿Marketing tradicional o digital? Obligatoriamente ahora digital, ¿no? ¿Creatividad o datos? Creatividad. ¿Menú fijo o renovación constante? Renovación constante. ¿Libro que más recomiendas? Estrategias de marketing, ¿no? Justo ahorita es un tema que creo que va mucho con el cambio constante, ¿no? Ahorita estoy viendo uno, por ejemplo, de cómo evaluar a los influencers, que me ha parecido súper bueno. Súper. Te agradezco mucho, Jorge. Nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder conversar y aprender cada día más también, pues, ¿no? Dale, gracias. Gusto.